Hasta 1930 no existían los gobiernos de facto en la Argentina. Ese año las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente Irigoyen y tomaron el poder por la fuerza. La Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció su régimen y le inventó un nombre. Lo llamó Gobierno de Facto. Desde entonces hubo en total 6 golpes de Estado y 13 presidentes de facto. Los militares nunca actuaron solos. Esta serie cuenta la historia de esos hombres y de las corporaciones que los sostuvieron. Cuando un gobierno de facto asume el poder luego de dar un golpe de Estado, interviene en las provincias, declara el estado de sitio y disuelve el Congreso. En este primer bloque, el doctor Zaffaroni, Horacio Verbitsky y José Pablo Feynman nos van a hablar sobre estos conceptos. Pero para eso, primero es necesario empezar por la democracia. Etimológicamente es el gobierno del pueblo, pero ¿cómo? ¿Cómo se va haciendo esa representación? ¿Quiénes pueden ejercer ese derecho de representación? El hecho de elegir y de ser electo, ¿cómo se fue ampliando eso? Hay una idea por supuesto, está asociada a la idea de democracia la ciudadanía, ¿no? Pero hay una ciudadanía formal, que es lo que concede el derecho al voto, y hay una ciudadanía real, ¿no? Hay una ciudadanía que para ejercer ese derecho al voto plenamente, con conciencia, requiere un mínimo de condiciones de dignidad de vida, ¿no? De alimentación, de instrucción, en fin. Esa ampliación de ciudadanía real no se conforma con la ciudadanía formal. La ciudadanía formal es un presupuesto básico, pero después hay que rellenarla con ciudadanía real. Bueno, recién usted hablaba de cómo la democracia se va construyendo y de cómo van apareciendo las normas que regulan el sufragio. Quisiera pedirle si puede hacer un recorrido de lo que fue la ley Sáenz Peña, que fue un antes y un después. Todos sabemos lo que pasa a partir de 1860. Buenos Aires domina el país, de alguna manera, tanto en la Argentina como en casi toda América Latina. Se establecieron repúblicas oligárquicas, es decir, una oligarquía terrateniente. Se repartía territorio, propiedad y vidas y se iba reproduciendo. Esas oligarquías se mantenían en función de fraude electoral. No había... Se legitimaban a través de un argumento. No podemos dejar estos negros, estos indios, estos mestizos manejarse por sí mismos. Hay que educarlos antes y después vamos a llegar a la democracia. De modo que lo que nosotros estamos haciendo como minoría proconsular, somos los visionarios, somos los que nos adelantamos y de alguna manera estamos tutelando a la población para que no se maten hasta que estos estén educados. Claro. Era totalmente racista, por otra parte, cuidado, tenía un fondo muy racista, muy de reduccionismo biológico. Eso que se mantenía a través del fraude, fue generando una resistencia
que comienza a eclosionar fundamentalmente en 1890, con la Revolución del Parque, con la Unión Cívica. Después vienen las sucesivas revoluciones fracasadas de Irigoyen, hasta que, bueno, los propios intereses británicos van dándose cuenta que necesitan cierta estabilidad. No podían estar de revolución en revolución. No servía para la economía. Claro, entonces no son funcionales. Es el mes de marzo. Se va a elegir presidente a la manera tradicional. La Unión Cívica, que ya es fuerza popular, tras una convención se abstiene no conforme con el sistema. Pese a la abstención de la Unión Cívica, el trámite se cumple. El país tiene un nuevo presidente, Sáenz Peña. Yo me obligo ante vosotros, ante mis conciudadanos, a provocar el ejercicio del voto por todos los medios que me acuerda la Constitución, porque no basta garantizar el sufragio. Necesitamos crear y mover al sufragante. Entonces, bueno, llega la ley Sáenz Peña, es decir, se concede el voto secreto obligatorio, terminan las elecciones que se hacían en los atrios de las iglesias, los balazos, el voto cantado, las bolsas con libretas. La bolsa de libreta, todas esas cosas. 4 años después, la ley se cumple. Bajo la ley Sáenz Peña, el pueblo va a votar. El peso de las urnas dará su veredicto. La ciudad amanece a un 12 de octubre distinto. El recinto donde se manejan los destinos del país espera a un hombre. El poder cambiará de mano y de doctrina. Irigoyen es presidente. Después, los hechos que han entrado en la historia. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Primer presidente electo por mayoría popular, con voto secreto obligatorio, Hipólito Yrigoyen en 1916, que es el movimiento de ampliación, el primer movimiento, la primera ola de ampliación de ciudadanía real, que abre a la clase media argentina. A partir del 30, del golpe del 30, de la dictadura de Uriburu, lo que se ensaya a partir de ahí ya no es tanto el fraude en la elección, aunque lo hubo, sino el fraude a través de la proscripción de partidos políticos. Abelardo Ramos plantea que las élites que de alguna forma conducen el golpe de Estado del 30 lo hacen recién en ese momento porque antes no lo habían necesitado. Es decir, antes el sistema vigente avalaba sus intereses y la forma que tenían de hacer política. Sí, incluso hay algo que llama poderosamente la atención. De las dos cámaras, la cámara más reaccionaria que siempre tuvimos nosotros fue el Senado. A tal punto que después del año 30 hay hasta un senador jujeño que escribe un libro que se llama La Chusmocracia, donde pide la derogación de la ley Sáenz Peña y la consagración del voto discriminado, voto selectivo. Hemos tenido desde 1930 hasta 1990, son 6 décadas, donde ha habido por lo menos un golpe militar por década, y en algunas décadas 2 y 3, sumando los exitosos y los fallidos. En todos ellos, sin excepción, ha habido una impronta muy fuerte de la Iglesia Católica. Y todos los golpes exitosos han tenido como derivación, como salida, una restauración política sobre bases liberales. Salvo el golpe del 43, cuya salida es el surgimiento del Movimiento Nacional y Popular, liderado por Perón. Cuando usted dice bases liberales, ¿a qué se refiere para imaginar estas salidas? Bueno, Uriburu da el golpe del 30 con un planteo corporativo, antidemocrático, e inmediatamente asume el poder el general Justo,
que tiene una relación totalmente distinta con los partidos políticos y sin ninguna fantasía de tipo corporativista. Es decir, el corporativismo es una fantasía que la Iglesia trae a la política argentina. La fantasía subyacente es la de un ejército católico que restaura la armonía perdida por culpa de las facciones, de los políticos que son siempre parciales, de la corrupción que va asociada con la actividad política. Y los militares llegan con la pureza de sus intenciones, la rectitud del soldado, la austeridad del cuartel, y enarbolando la espada restauran los valores mancillados por la politiquería. Es decir, el gobierno de Onganía en el 66 también llega con toda la fantasía corporativa, la doctrina social de la Iglesia, una enorme retórica católico-corporativa. Y poco tiempo después convoca como ministro de Economía a Álvaro Alzogaray para hacer una política liberal clásica. Sí, siempre ha sido así. El capitalismo se basa en la propiedad privada. Y el capitalismo es un sistema muy simple. Hay que ganar mucha plata. Nadie tiene que intervenir en la plata que gana el que la gana, y el que gana mucha plata compra cosas que son su propiedad privada, que nadie se las puede sacar. Entonces, al poco tiempo hay pocos que tienen mucho y hay muchos que no tienen nada. Este es el mercado librado a su propia dinámica. Entonces, por eso el intervencionismo estatal es esta idea de intervenir el Estado en el mercado, que aterroriza tanto a los liberales. No, el mercado hay que dejarlo libre. Sí, al mercado se lo deja libre y en un año el mercado pertenece a 2 grupos nada más, porque se devoraron a todos los otros o los fundieron. Por ejemplo, un grupo poderoso monopólico dice, bueno, vamos a trabajar un año a pérdida, le dice a su colega, dos hay. Sí, trabajemos un año a pérdida, y se funden todas las pequeñas y medianas empresas que no pueden trabajar a pérdida. Entonces, habría 2 interpretaciones. Para el enfoque liberal, el mercado tiene que estar desregulado. El Estado no tiene que intervenir en el mercado. Y, bueno, el mercado desregulado implica el Estado mínimo. Por eso, Martínez de Oz y la dictadura de Videla decían achicar el Estado es agrandar la nación. Para los gobiernos nacional populares, los keynesianos, es regular el mercado. Entonces es mercado regulado y Estado máximo. Es la oposición. El golpe del 76 también, todas las banderas de la pureza y de la lucha contra la corrupción. El comandante de la Fuerza Aérea, Agosti, hace un discurso donde él parafrasea el misterio de la Santísima Trinidad y dice que la Junta Militar son 3 poderes distintos que forman uno único e indivisible. Es decir, esto es permanente en toda esta retórica. Ahora, la economía la maneja Martínez de Oz. El financiamiento es de los bancos transnacionales, con el apoyo del Fondo Monetario. Claro. A esto me refiero cuando digo que hay una inspiración católica y una retórica nacionalista en el primer momento, y eso luego deriva en las políticas más crudamente liberales. No queda mucho que decir, mas queda mucho por hacer en esta casa nuestra. Primero dejar de matar, segundo dejar de mentir, y por algo se empieza. Y el viento del sur nos hará temblar, y las ventanas del frente se abrirán, y la ciudad será un poco nuestra. Y las ventanas del frente se abrirán, y la ciudad será un poco nuestra.
El cielo nos verá baldear, el patio, las plantas regar.